1915. Nadie quien no haya estado en el frente tiene idea de lo que viven los soldados. Ella no ha recibido ninguna carta de él desde abril. Él ha estado luchando contra los alemanes durante un año. Cada hora, todos los días, ella se pregunta cuándo él regresará a casa. Él escribe que las tropas británicas le hablan de privaciones, crueldad y violencia. Escribe que para mantenerse vivos, los alemanes, igual que ellos, se han atrincherado. En las trincheras, los hombres viven como ratas, entre ratas. Apocalipsis, la Primera Guerra Mundial. En las trincheras todos los días son iguales. A pesar de los ataques repetidos, ninguno de los ejércitos gana terreno. Cuando suena el silbato, los hombres salen a un infierno viviente. Episodio 3. El infierno. El infierno es la artillería. El infierno genera devastación. Lo más terrorífico es la metralla. Proyectiles rellenos con bolas de plomo y pólvora que estallan en el aire. El escritor Maurice Genevoix describe: estoy atrapado en una graniza de metralla. Las bolas de plomo golpean al suelo a mi alrededor y perforan los contenedores de alimentos y parte los cráneos de los hombres. A su alrededor hay hombres quienes quedarán desfigurados para siempre. Los franceses los llaman rostros rotos. Los doctores encuentran lesiones espantosas, jamás antes vistas. No pueden hacer nada para el trauma causado por los bombardeos. Ataques de terror, temblores, parálisis. Millones de hombres se encuentran cautivos en la trampa mortal de esta guerra masiva. Septiembre de 1915. Al este, los turcos, los austriacos y los alemanes combaten a los rusos. En el sur, los austrohúngaros mantienen a raya a los italianos. En el oeste, los alemanes se enfrentan a los belgas, los franceses y los británicos a lo largo de una línea de trincheras que se extiende por casi 644 kilómetros. Para sostener sus posiciones, las tropas aliadas necesitan mejor protección. Así que en septiembre de 1915, las fábricas francesas, ahora con mujeres como personal, se transforman para trabajar insumos de guerra con una orden urgente de cascos. Es complicado producirlos, pero están diseñados para proveer protección contra la metralla. Al igual que los franceses, los británicos adoptan un casco de metal. Un canadiense, el soldado raso Cornelú, se queja de que es demasiado pesado, pesa casi 1 kilogramo, pero es más sólido que el casco francés. Y con su forma aplanada, puede hacerse con una sola hoja de acero. Aún así, el enemigo lo supera con el famoso Stahlhelm, o casco de acero, que llega a simbolizar al soldado alemán. Con su forma ancha, cubre mayor parte de la cabeza y es más apropiado para esta nueva forma de guerra, la guerra de trincheras.
En Tormenta de Acero, el teniente Ernst Junger escribe: es más fácil describir estos sonidos que soportarlos, porque uno no puede dejar de asociar todos estos sonidos del acero en vuelo con la idea de la muerte. Esta guerra de artillería requiere que las tropas sostengan su posición durante todos los ataques, incluso cuando los proyectiles están llenos de gas venenoso. Además de los cascos, a los soldados se les entregan máscaras antigas como protección ante esta nueva forma de guerra. Hay una competencia para descubrir la fórmula más letal, tal como cloro o gas mostaza, que apareció en la batalla de Ypres en Bélgica y asesinó a miles de hombres. Un doctor militar, el mayor Falloch, escribe: los hombres se vuelven morados, luego gritan pidiendo aire y se quejan de un ardor en el pecho y el estómago. Lo hemos visto todo, las lesiones espantosas y las avalanchas mortales de acero. Pero eso no es nada comparado con esa neblina que oscureció el sol durante horas que parecieron siglos. Deben guiar a estos soldados canadienses, ahora ciegos, de la mano como si fueran niños. El Comité Internacional de la Cruz Roja protesta. Desde 1989 se prohibió el uso de gases asfixiantes. Sin embargo, todos los lados usarán gas venenoso. El ejército francés perfecciona sus medidas de protección. Algodón para el tracto respiratorio y una tela sobre la que orinará el soldado. Se supone que esto protege contra el cloro. Al confirmarse que esto no surte efecto, este método se reemplaza con anteojos y una almohadilla gruesa empapada en un químico protector. Al igual que las capuchas que usan los británicos, que vuelven casi imposible respirar, pronto son abandonadas. Al encontrar un cadáver alemán, los franceses se enteran de cuánto más avanzados están en realidad sus enemigos en esta tecnología. Para el otoño de 1915, los alemanes usan la Gummi Mask, una máscara de caucho con un filtro de carbón activado. Pronto todos los ejércitos la copiarán y seguirá en servicio hasta el fin de la guerra. Los combatientes de todas las partes ahora viven con el terror constante ante el gas venenoso, obsesionados con el olor. Como explica un oficial de artillería alemán, los hombres olfatean como perros de caza. Pero una vez protegidos, pueden mantener su posición. El frente no se mueve. Los alemanes ocupan casi toda Bélgica y 10 provincias francesas, incluyendo las ciudades de Lille, Cambrai y Saint-Quentin. Las tropas alemanas están mejor provistas que sus similares en Brandenburgo y Sajonia. Se apoderan del ganado que los granjeros abandonaron cuando huyeron de la zona de combate. De las conejeras y las bodegas de queso. Las residencias más elegantes se reservan para los altos mandos militares, lejos de las realidades del frente. Entre todos los beligerantes se mantiene el sistema de clases. Los lores habitan los palacios, mientras los campesinos subordinados y sirvientes se apiñan en las trincheras. En el lado francés, las excavadoras empiezan a destrozar la campiña al cavar más trincheras que ahora se organizan en 3 líneas sucesivas. La primera línea de trincheras es la más peligrosa y la más letal.
El ingenio humano no conoce límites cuando se trata de asesinar. Cualquier cosa puede usarse para lanzarle explosivos al enemigo en la trinchera opuesta. Rifles lanzagranadas, torpedos voladores. Incluso se usan ballestas medievales. Y luego está la resortera gigante que usan los soldados británicos. Al igual que su budín de ciruela. Un proyectil extraño que es casi tan peligroso para los artilleros como para el enemigo. Entre ataques de artillería, los soldados esperan. Duermen. Juegan a las cartas. Y escriben cartas. Construyen refugios improvisados y les dan nombres sugerentes como este, que significa hogar, miserable hogar. El hedor es abrumador. El soldado raso Albert Thierry escribe: nadie se baña ni se peina. Jamás usé la misma ropa durante tanto tiempo. Durante la noche, los soldados descienden a refugios subterráneos. Un hombre incluso construye una jaula para protegerse de las ratas. El sargento Beck escribe: a uno de mis hombres lo mordieron en la oreja, a otro en la nariz. Cuando nos acostamos, las ratas corren sobre nosotros como gatos. Devoran todo lo que tenemos, el chocolate, el queso camembert, incluso las provisiones para nuestros rifles. Los hombres las cazan de cualquier forma. En tan solo un agujero mataron a 17 de ellas del tamaño de conejos pequeños. Las ratas tienen pulgas. Los piojos son una plaga en todas las trincheras. Pero para los soldados en el frente, las condiciones higiénicas horrorosas y las enfermedades graves que generan no son nada comparadas con el terror de salir de las trincheras. Y deben permanecer al menos una semana en el frente antes que los releven las tropas de segunda línea, la línea de apoyo. Después de un ataque, los sobrevivientes de la primera línea cargan a los heridos a través de zanjas estrechas hasta llegar a la tercera línea, la línea de reserva, que se encuentra entre los pueblos abandonados. Necesitan tiempo para recuperar el aliento. El cabo Tanti escribe: leemos las cartas de los prisioneros unos. Son iguales que las nuestras. Hablan de la miseria, la desesperación, de la estupidez monstruosa de todas estas cosas. Esos desgraciados, los unos, son iguales a nosotros. Son como nosotros y para todos nosotros las privaciones son las mismas. La línea de reserva les permite a los soldados franceses, conocidos como poilus, o bestias peludas, bañarse y sentirse humanos de nuevo. El cabo Tanti escribe: el poilus es un animal ubicado entre el humano y un chimpancé, engendrado por el siglo XX. El poilus es el monstruo de una civilización que va en retroceso. Su única característica humana es su habilidad para sufrir. Un soldado raso de Montreal, Georges Franquet, escribe: intento evitar la carne de res enlatada. Lo único que me importa es calentarme. Estamos empapados. Todo está siempre húmedo. Se terminó el tabaco. Estoy fumando mi libro de oraciones. El 6 de diciembre de 1915, los líderes militares y políticos de Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Rusia e Italia se reúnen en Chantilly, cerca de París. Acuerdan mejorar la coordinación de sus ejércitos, dejar de agotar sus recursos en ataques separados,
y organizar una ofensiva anglo-francesa conjunta para el verano de 1916. La ofensiva se originará desde las posiciones británicas y francesas en el río Somme. Pero los alemanes se les adelantan a lanzar su propia ofensiva en Verdún. Verdún es un puerto en la entrada del río Meuse, pero los franceses lo consideran un sector tranquilo. Desmantelaron los cañones de sus fuertes y los enviaron a los puntos calientes en el frente. La guarnición se redujo al mínimo. Sin embargo, los alemanes están a tan solo 19 kilómetros de distancia. A principios de 1916, los alemanes empiezan a preparar tropas y artillería para lo que esperaban sería una batalla decisiva. Los camarógrafos alemanes llegan a filmar al Kaiser Guillermo II, quien vino a animar a su hijo y heredero. El príncipe heredero lidera una fuerza de 150.000 hombres. Su plan consiste en capturar Verdún y abrir el camino hacia París, o si el ejército francés se atrinchera, los alemanes lo diezmarán. A las 7:15 de la mañana del 21 de febrero de 1916, el príncipe heredero lanza la Operación Gericht, o juicio. En cuestión de horas, 1 millón de proyectiles han destrozado las posiciones francesas. A casi 153 kilómetros de allí, las tropas en el Vosges escuchan el bombardeo. Para su ataque en Verdún, los alemanes despliegan un arma terrorífica, el lanzallamas. Rompen las líneas francesas y entran al bosque de Caux. Aquí, los alemanes encuentran una resistencia inesperada de los soldados franceses quienes sobrevivieron al ataque. El sacrificio del coronel Driant y sus hombres retrasa al príncipe heredero, pero este continúa confiado y felicita a sus tropas de asalto. Golpeado, el personal del general francés decide defender Verdún hasta el final. Se nombra un comandante nuevo, el general Philippe Pétain, quien ha permanecido al margen. Se sabe que el general de 60 años se opone a la estrategia francesa de la ofensiva a toda costa, y él implementa una estrategia defensiva. Sus órdenes son atrincherarse y aguardar. Los franceses detienen el avance alemán. El campo de batalla se convierte en un matadero. El sobreviviente de Verdún y ganador de un premio Nobel de literatura, Jean Giono, escribe después: somos 9 en un agujero. Nada nos sacará de aquí. Pero comimos y debemos ir al baño. El primero de nosotros en sentir la necesidad sale. Ya lleva 2 días ahí, a 3 metros de distancia, asesinado con los pantalones a los tobillos. Defecamos en papel y lo lanzamos hacia arriba o hacia afuera. Cuando se nos acaba el papel, defecamos en las mochilas. La batalla de Verdún continúa. Defecamos en nuestras manos. La disentería fluye entre nuestros dedos. Defecamos sangre. Defecamos donde yacemos. Nos devoran las llamas de la sed y bebemos nuestra propia orina. Si permanecemos en este campo de batalla, es porque no nos dejan alejarnos.
Ejecutan por deserción a 2 tenientes segundos, Erdogan y Milán. Se batieron en retirada después de que los alemanes rompieron las líneas francesas. Con tantos muertos no hay suficiente mano de obra. El alto mando instituye un sistema de rotación para obligar a casi todos los regimientos del ejército francés a pasar por este infierno. Este torrente de hombres está respaldado por un esfuerzo industrial masivo. Una flota de camiones y una vía férrea especial transportan las 2.000 toneladas de municiones requeridas diariamente para defender Verdún. Los franceses y alemanes disparan 20 millones de proyectiles durante toda la batalla. ¿Cómo se alimentará a los millones de soldados? Los generales creen que los hombres necesitan comer mucha carne. Las tropas comen mucho más que los civiles detrás de las líneas. Los carniceros del ejército sacrifican los caballos heridos en combate. En la batalla de Verdún mueren 7.000 caballos en un solo día. Se requiere de un esfuerzo enorme para transportar el alimento al frente. Y muchísimo valor. Los tiradores de ambos lados atacan a las caravanas de suministros. No hay agua en las trincheras. El soldado raso Potcher escribe: morimos de sed, pero bebo más agua ardiente en un solo día del que bebí en toda mi vida. El agua ardiente o ron mantiene a los hombres vivos antes de un ataque. Para soportar los horrores de la vida cotidiana, hay una provisión interminable de vino de mesa. El soldado raso Oak escribe: si se les pasa la mano con el vino de mesa, empiezan a cantar para disipar la melancolía que los corroe como algún animal invisible. Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère. Los alemanes también necesitan consuelo. Lo encuentran en el schnapps, en la camaradería, en la religión. Su experiencia es igual a la de sus enemigos. El cabo Karl Fritz, del 10º Batallón Montañés, escribe: pasamos 3 días acostados en agujeros dejados por los proyectiles. Vimos la muerte a la cara. La esperamos en cualquier momento. Un proyectil enterraba a los muertos y otro los descubría. En Verdún, en este mes frío de marzo de 1916, solo los aviadores se salvan de las trincheras. Los pilotos del Kaiser son los amos del cielo. Montan en sus corceles de madera y lona. Se ven a sí mismos como caballeros modernos. Uno de ellos es Hermann Göring, de 23 años de edad, agresivo y ambicioso. Consigue victorias aéreas y desarrolla un corazón de asesino implacable. Pero en realidad, los pilotos enfrentan tanto peligro como los soldados de infantería. Rara vez sujetos al avión y sin paracaídas,
Los aviadores alemanes vuelan sobre las líneas francesas en Verdún para fotografiar las posiciones enemigas o, de ser posible, para dejar caer bombas sobre ellas. Eso si lograban evadir a los aviones de combate franceses. Los alemanes también derriban los globos de los detectores de artillería. Se necesitaba mucho valor para subir en estos globos, pero era un trabajo vital. Enlazados a tierra vía teléfono, los oficiales dirigen el fuego de la artillería. Protegerlo se vuelve una prioridad. Con el desarrollo de los AX-AX o cañones antiaéreos, la aparición de aviones nuevos, más rápidos, y el arribo de escuadrones de pilotos jóvenes, temerarios e implacables, en tan solo 3 meses Francia recupera la ventaja en los cielos sobre Verdún. Después de 5 victorias aéreas, los pilotos de combate se ganan el título de As. Se vuelven famosos como el teniente segundo Georges Guymer, de 21 años, quien fue rechazado por el ejército en 1914 por ser demasiado escuálido. Ahora promovido a abanderado del público, es un héroe nacional condecorado con la Legión de Honor, un modelo de devoción a su país. La guerra en el cielo es tan brutal como la guerra en las trincheras y con gran frecuencia termina en el mismo fango. Abril de 1916. La tierra de Verdún, arrasada por los proyectiles, se vuelve un barrizal impasable. Pero el ejército quiere promover una imagen de determinación. Después de un contraataque francés que adelanta el frente unos cuantos metros, un camarógrafo filma a otro camarógrafo mientras este filma a un soldado de infantería quien coloca nuevo alambre de púas. En la tierra de nadie, la extensión mortal entre las trincheras de uno y otro lado es cortada por los enemigos esa misma noche. En Verdún los alemanes atacan durante 300 días y 300 noches y los aliados soportan. Sin embargo, hay historias humanas conmovedoras. Cuando lanzan gas venenoso a toda su compañía, el cabo Pierre Weber, cuyos pulmones resultan quemados, es cargado por sus compañeros con lesiones menos graves. En un hospital grande lejos del frente, a Pierre Weber lo cuida una enfermera, Charlotte. Se enamoran. Se le otorga permiso para recuperarse en L'Étang-le-Ville, en las afueras de París, y lleva a Charlotte consigo. Aquí están en el jardín de rosas de su hermana Jacqueline, quien está casada con un pionero de las películas caseras, René Ferrari. A los 40 años de edad y demasiado viejo para luchar, a René Ferrari lo asignan al servicio médico y se le permite dormir en casa. Hay muchos hombres como él que luchan en la retaguardia, asignados a fábricas u oficinas. Los soldados de permiso los ven con envidia y amargura. Charlotte, al igual que miles de mujeres, se dedica a su guapo militar inválido. ¿Pero en realidad tiene alguna opción? Ya quedan pocos hombres. Las mujeres no quieren ser solteronas. Es un destino peor que ser una joven viuda.
En Inglaterra fue común casarse apresuradamente antes que el novio regresara al frente. La novia recibiría su paga si él llegara a morir. Todo el mundo presiente que lo peor está por venir. A lo largo del Imperio Británico, una campaña masiva de reclutamiento enlista a más hombres. Padres e hijos, primos y vecinos con frecuencia se enlistan juntos. Pero estos voluntarios patriotas no pueden suplir las necesidades voraces de las ofensivas importantes. A la larga, el reclutamiento reemplaza al alistamiento voluntario. Para el presidente francés Raymond Poincaré y para el rey británico Jorge V, la ofensiva de Somme, acordada durante la conferencia de diciembre de 1915, romperá las líneas alemanas y abrirá el camino a Berlín. Sin embargo, el jefe del Estado Mayor francés, el general Joffre, argumenta a favor de relevar las fuerzas francesas aún atrincheradas en Verdún. El combate ha provocado pérdidas enormes. 40.000 muertos en 6 meses. El general Foch, de Francia, y el general Haig, de Gran Bretaña, tendrán el honor de comandar esta ofensiva enorme dirigida a poner fin a la guerra y exhiben orgullosamente su confianza total. Los británicos están agrupados al norte del pueblo de Albert, y los franceses al sur. Su meta es marchar hacia los pueblos ocupados de Peronne y Bapaume, penetrar las trincheras alemanas a lo largo de un frente de 48 kilómetros. El plan para ahora ya es conocido: aplastar a los alemanes con fuego de artillería antes de enviar las tropas. El tamaño de la fuerza es alucinante. 40 divisiones. Casi 600.000 hombres y 4.000 piezas de artillería. El teniente John Buchan escribe: las tropas estaban en todos lados, en movimiento, y la mudanza de los botaderos de munición para acercarlos a la línea de fuego predecía lo que vendría. Buchan añade: había una euforia curiosa en todas partes. Para los soldados, la gran ofensiva finalmente había llegado. Pero estos jóvenes reclutas, quienes sonríen a la cámara, recibieron un entrenamiento mínimo. Esta será su primera batalla. Los británicos también cuentan con explosivos subterráneos para destruir el frente alemán. Desde la introducción de las trincheras, todas las partes han intentado excavar túneles bajo las trincheras enemigas para hacerlas estallar. En una especie de guerra paralela, horrorosa y oculta, todos están alerta por si hay sonidos provenientes del subsuelo, que pueden significar que el enemigo está cavando hacia ellos, o que otro se acerca a la trinchera del enemigo. Esta vez los zapadores británicos excavaron un túnel de más de 1,5 kilómetros por debajo de las trincheras alemanas y lo llenaron con 24 toneladas de explosivos. Primero de julio de 1916, 7:20 de la mañana. Hacen estallar la mina, lo que deja un cráter de 91 metros de diámetro. Pero los alemanes habían oído a los zapadores y se retiraron. Estallan otras minas. 7:30 de la mañana.
La artillería británica que ha bombardeado las líneas alemanas durante 7 días deja de disparar y deja el camino libre para un ataque. Pero el bombardeo no destrozó el alambre de púas, ni destrozó los refugios subterráneos de concreto. Los alemanes emergen aturdidos pero vivos. Durante 10 minutos no ocurre nada. Los alemanes tienen tiempo para armar sus ametralladoras. 7:40 de la mañana. Los británicos se preparan para atacar. Estos jóvenes inexpertos tienen miedo. Para hacerlos sentir seguros, el capitán Billy Neville, de 22 años, es el primer hombre en avanzar. Hace rebotar una pelota de fútbol a través de la tierra de nadie. Hasta que lo matan. Al final de este día infernal, los británicos han sufrido 20.000 bajas. $40.000 hombres están heridos. Y deben soportar un viaje largo y tortuoso hasta el hospital. La mayor parte del tiempo este retraso significa gangrena, amputación o muerte. Los sobrevivientes reportan que los proyectiles no destruyeron nada. Eso no evita que el general Haig ordene más ataques suicidas. En París, en el Palacio de Élysée, el presidente de la República Francesa, Raymond Poincaré, escribe en su diario. Sábado 1 de julio de 1916. La sangre fluye como el agua al norte del Somme. Mientras tanto, la luz del sol hace brillar los árboles en el Lys. Los olmos, sicómoros, castaños y las acacias irradian verdes de todos los tonos en una armonía deliciosa. Los mirlos, las palomas torcales y los pájaros más pequeños retozan en el césped. Y concluye, allí en Verdun y en el Somme, miles de hombres jóvenes están muriendo. En septiembre en el Somme los británicos develan un arma nueva capaz de atravesar el alambre de púas y de abrir paso para la infantería. Para engañar a los espías enemigos se refieren a estos vehículos de asalto blindados como tanques. Al principio a los alemanes les aterrorizan los tanques, pero son lentos y vulnerables, y los despliegan en números demasiado pequeños. Los primeros modelos son fáciles objetivos para la artillería enemiga. Y día tras día, la matanza continúa. Las tropas en el Somme cuestionan la intratabilidad de sus líderes. Como resultado, mueren 50.000 franceses. En total también mueren 130.000 hombres británicos, incluso 23.000 australianos, 8.000 neozelandeses, 3.000 sudafricanos y 24.000 canadienses, al igual que 160.000 alemanes. Noviembre de 1916.
los franceses y los británicos anuncian el fin de la sangrienta batalla del Somme, que duró 5 meses. Retomaron algunas de las trincheras alemanas en donde capturan prisioneros que están exhaustos o sordos debido a los bombardeos. En Courcelette, los prisioneros alemanes y sus captores franco-canadienses del regimiento Vardús dejan la guerra atrás brevemente. Un doctor alemán, Georg Batlin, de la 26ª División de Infantería, escribe: «Es inconcebible que esta lucha horrible pueda continuar durante mucho más tiempo. Al final, no quedará nadie». Pero ¿cómo puede haber paz cuando estamos decididos a cegar toda una generación en la flor de su juventud? En la primavera del año siguiente, después de la ofensiva desastrosa conocida como Chemin des Dames, el camino de las damas, las tropas francesas por millares rehúsan avanzar hasta el frente, porque saben que es una ruta directa hacia una fosa común. En el universo casi presidiario de las trincheras, los hombres fuman sin cesar para disfrazar el olor de la carne en descomposición. Y desahogan su desesperanza al cantar la Chanson de Craon, llamada así por la aldea donde murieron cientos de sus compañeros soldados. Adiós a la vida, adiós al amor, adiós a todas las mujeres. Todo terminó. Estamos hartos ya de esta guerra horrible. Es en Craon, colina arriba, donde nos reuniremos con nuestro Creador, porque todos estamos sentenciados a muerte. Nos sacrificaron a todos. El 15 de junio de 1917, en la corte marcial de la 17ª División, a uno de los amotinados franceses se le declara culpable de decir: «Debemos terminar la guerra no a través de la victoria, sino a través de la revolución». La revolución que ya estalló en Rusia en febrero de 1917. Los soldados rusos también se amotinaron. Expulsaron al zar. ¿La revolución significará el fin de la guerra? ¿Quién puede poner fin a este infierno cuando lo alimentan tantas fuerzas y tanta rabia?